no a sus hijos y también a su esposo y luego se quitó la vida. Las primeras pericias dan cuenta de probablemente una medicación que se dejó de tomar desde hace un tiempo y que generó algún brote psicótico, y la pregunta que se impone es qué pasa con la salud mental de los argentinos, si hay algún tipo de seguimiento. En el Congreso de la Nación habían planteado iniciativas tendientes a declarar la emergencia en la materia y a tener un abordaje distinto al actual. La impulsora de la iniciativa es la diputada nacional Marcela Campagnoli, que está en línea para charlar sobre este tema con la radio. Diputada, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Bueno, el tema de la salud mental que cada tanto aparece en el centro de la agenda cuando aparece alguna tragedia. Usted venía trabajando el asunto independientemente de esto, ¿y qué estaba bregando, diputada? Mire, yo cuando fue el año 2021, estábamos saliendo de la pandemia y pasó el episodio de Chano, que le pegaron un balazo a un policía porque él no se quería internar, no se quería detener, y a los pocos días al cabo Roldán lo acuchilla una persona en situación de calle también con trastornos mentales. Dije en mi despacho, bueno, empecemos a averiguar qué está pasando con la salud mental. Yo soy abogada, no soy médica. Y empecé a ver especialistas en la televisión y bueno, fui consiguiendo el teléfono de ellos y me puse a trabajar con ellos en qué era lo que ellos consideraban que estaba pasando con la salud mental. ¿Y qué es lo que pasa hoy con la salud mental? Mira, el sábado leía en una nota sobre el caso de Villa Crespo y ahí decía que el marido se había mudado ya a su casa porque estaba preocupado por la salud mental de su mujer. Uh-huh. Y que habían hecho una consulta en un hospital privado y que ahí les habían dado turno para fines de junio porque el equipo interdisciplinario había evaluado que no tenía un riesgo cierto e inminente, que es lo que dice la ley. Uh-huh. Entonces, estamos a la ley ahora. La ley dice que prohíbe las internaciones involuntarias, es decir, una persona que está en medio de un brote o en medio del consumo problemático, que tiene su voluntad viciada, tiene que decidir por sí. Si ella no quiere, no se puede internar, no puede un familiar, no puede su madre, no puede su marido, no puede un hijo decir mi madre está mal, por favor necesita internación para que le estabilicen, no puede. La internación involuntaria está prohibida. Los defensores de la ley te van a decir no está prohibida, pero te la dificulta, eso sí, porque te dice que únicamente cuando un equipo interdisciplinario compuesto por distintos especialistas, entre ellos un médico psiquiatra y un psicólogo y una enfermera, un terapista ocupacional, un agente social, evalúen el riesgo cierto e inminente. El riesgo nunca es cierto, el riesgo siempre es potencial. Por eso una de las cosas que quiero cambiar es que se cambie la palabra grave y se defina lo que es grave, porque esto ha dificultado que muchos jueces, cuando tienen que evaluar una internación involuntaria que se judicializa, dicen, bueno, pero ¿cómo sé yo que es cierto e inminente? Bueno, entonces por un lado modificar eso, por otro lado modificar que se puedan volver a construir, a habilitar institutos monovalentes. La ley prohíbe que haya institutos de neuropsiquiátricos. Uh-huh. Es decir, si un adicto o un enfermo mental tiene que ser internado, lo tiene que internar en un hospital general. Los que defienden la ley te van a decir, bueno, pero que lo que pasa es que había que aplicar un 10% de presupuesto de salud dedicado a salud mental y nunca se aplicó esa totalidad. Bueno, pero la ley se aplicó igual, que es lo que les digo siempre, ¿no? Uh-huh. Entonces, esta ley, ¿qué es lo que ha generado? Primero, que un montón de especialistas dejaran la especialidad. Ajá. Porque se vieron en la disyuntiva de que los acusen de abandono de personas si no lo internaban o de privación ilegítima de la libertad. Para tan privación, hasta ese punto se llegaba, digamos, de riesgo, digamos, si avanzaban con una orden de internación. Sí. Uh-huh. Hay psiquiatras denunciados. Uh-huh. O sea, ¿usted cree que revisando la norma vigente es una mala ley? ¿No? ¿Es una ley que no da herramientas para solucionar estos problemas tan graves de salud mental, cree usted? Por supuesto. Primero porque redujo a más de la mitad las camas que había, uh-huh. que cerró los hospitales psiquiátricos y prohibió que clínicas privadas abrieran. Uh-huh. Entonces, usted aludió al caso Chano, y yo recuerdo a la madre de Chano, digamos, tratando, dialogando con legisladores nacionales, diciendo que había que cambiar la ley, que su hijo y ellos tenían tal vez recursos simbólicos, materiales para ocuparse del tema, pero que era urgente abordar el asunto de personas que no están en sus cabales y no pueden pedir, digamos, algún tipo de solución, de ayuda, de asistencia, y a veces es muy tarde. Mira, yo trabajé muchos años en la justicia, trabajé 14 años en la justicia, y el último lugar donde trabajé fue en una asesoría de menores incapaces. En esa época, antes que existiera esta ley, que es del 2010,
familiar, un vecino, podía venir a la asesoría y decir, mire, hay una persona en mi edificio que grita que ya se cortó las venas 2 veces. Entonces el asesor de menores incapaces, que es el desorden de incapaces, exigía que esa persona se revisara, se la viera, y si era necesario quedaba internada hasta que se la estabilizara. Y cuando yo te digo estabilizar, es que la persona entienda, te lo digo porque tengo un familiar que es esquizofrénico, que tiene más de 40 años y que siempre estuvo bien porque estuvo medicado. Pero en un momento ellos creen que ya están curados. Y hay cosas de las que vos no te curás y que tenés que tomar de por vida la pastilla. Yo tengo también testimonios de muchas personas que adhieren a esta norma, que dicen que es un cambio de paradigma, que hay que salir de la lógica de la medicalización y de la internación por las dudas. Claro, pero yo entiendo lo que dicen y me parece loable lo que dicen, pero la ley introdujo una perspectiva de derechos humanos que se viola. ¿Por qué? Porque si yo tengo que internar en un hospital general a un enfermo mental o a un adicto, que parte de su tratamiento es el movimiento, porque no son personas que están sentadas en una cama, o para tenerlo quieto al lado del monitor de un infartado o de una parturienta o de una persona que está con una fractura en la cama. O ato a la cama o lo medico hasta que quede bobo y no se mueva. Y no estoy vulnerando sus derechos ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasó en el Hospital Posadas en el 2014? Un enfermo mental se despertó en un hospital general, atado a la cama, lo abordó un camillero, que era un camillero de un hospital general, no de un hospital especializado, con la fuerza que tiene un enfermo mental en ese momento de brote, se incorporó con la cama, el camillero lo asistió, vino el enfermero, que era un enfermero de un hospital general, no de un hospital especializado, y seguramente no dijo la palabra adecuada para tranquilizpues el tipo se tiró por la ventana con el camillero y murieron los dos. Ah, qué locura, no lo recordaba. Eso fue en el 2014 en el Hospital Posadas, un hospital general de la provincia de Buenos Aires. O sea, usted pone en evidencia ahí la falta de preparación tal vez del camillero, que no tenía herramientas para hablarlo, porque era el camillero de un hospital general, y el lugar donde estaba alojado, ¿no? Exacto, vos en un hospital neuropsiquiátrico, todos, hasta la recepcionista está especializada en la neuropsiquiatría. ¿Por qué? Porque vos tenés que atender a un familiar que está pasando por esto, porque vos tenés que recibir a un enfermo, es decir, toda la especialidad ronda. Yo no digo que no está buena la idea, pero como no se cumplió la ley, no se cumplió el presupuesto, nunca se adecuaron los hospitales generales para tener ni personal ni espacios adecuados para ¿Y usted cree que es el momento para revisar esa norma de 2010 porque cree que no ha dado resultado? Claro, por supuesto. Por eso es que además de esto, porque vengo sin éxito, intentando que se trate en la Comisión de Acción y Salud Mental y Salud este proyecto, el lunes pasado, antes que pasara lo de Villa Crespo, presenté una declaración de emergencia en salud mental. ¿Por qué te digo esto? Porque ya en el 2022 se suicidaron 4.500 personas. Porque los espacios para alojarlas están colapsados. La adicción es un problema, la ludopatía es otro problema, la ansiedad y la depresión después de la pandemia se han deduplicado. No hay donde atenderlo. Sí, y al mismo tiempo la cuestión de las tecnologías se genera un acceso a múltiples estímulos, pero hay mucha dificultad de sociabilidad, incluso los más jóvenes, ¿no? Totalmente. También soy autora del proyecto de prevención de la ludopatía que lo hice en el 2023. Entonces, me parece que el Estado, que yo entiendo lo que dice el presidente, cuanto más chico mejor, pero hay lugares donde tiene que estar. Hoy el Estado tiene que estar permitiendo que se habiliten nuevos lugares para atención especializada. Tenemos que revisar la ley para que los familiares... Fíjense si este marido hubiera podido internar a su mujer. Seguramente no hubiera pasado esta tragedia, pero el equipo interdisciplinario entendió que no había un riesgo cierto e inminente. Sí, bueno, yo estimo que quien está investigando este expediente tan complejo, digamos, también tiene que revisar, digamos, si esta mujer estaba medicada, si la dejó de tomar esa medicación, el riesgo que esto suponía, porque, digamos, si se confirma todo lo que se dice, es de una gravedad que debió haberse evitado. Pero por eso te digo, si nosotros que somos externos nos hemos enterado que la mujer dejó de tomar su medicación hace 2 meses, el marido también lo sabía. Y el marido debe haber ido a esa guardia, mudó su oficina a su casa porque veía el riesgo. Hay que empezar a escuchar a los familiares. Y hoy por hoy la norma dice que aún con los familiares pidiendo la internación, si la persona involucrada no lo desea, no hay internación. Totalmente. Te cuento un caso muy sencillo. Nosotros estamos con la madre de Chano y con otras especialistas recibiendo, bueno, yo voy pocas veces, pero ellas van todos los jueves a recibir a familiares de adictos, de enfermos mentales, para darles contención. La contención que esta ley no le da a ningún familiar que atraviesa por esta situación, que no sabe cómo manejarse. Entonces le das contención, les das tips, les indicás si hay que judicializar la internación, cómo hacerlo.
Y bueno, una madre de esas, que bueno, ahora te cuento una jornada que hice en el Congreso el 29 de abril, que vino a exponer esa madre, ella tiene a su hijo en situación de calle hace 4 años, porque su hijo sigue consumiendo, y ella le dijo, bueno, si vas a seguir consumiendo en mi casa no entras, porque ya le había vendido todo, le había roto la casa. Bueno, ella logró, porque el hijo no se quiere internar, una vez internarlo, judicializarlo, internarlo en el Hospital Fernández. Lo internó, lo recibió la guardia, lo desintoxicaron, qué sé yo. A la mañana ella se fue a su casa, porque no hay lugar en un showroom para que quede un familiar, se fue a su casa. A la mañana siguiente, el nuevo equipo interdisciplinario, distinto del de la guardia anterior, le preguntó, ¿vos querés seguir internado? No. Bueno, se fue a la calle. Sigue en situación de calle, sigue drogándose. Entonces, hay que oír al familiar, que es el que está cercano. Y por supuesto que si hay una internación involuntaria, siempre va a haber un juez que controle, que no haya excesos. Siempre va a estar la mirada de la justicia, como la estuvo antes de esta ley también. Y por otro lado, bueno, te contaba, el 29 de abril hice una jornada con 3 paneles en el Congreso, ¿no? El primer panel era de familiares y de enfermos. Expuso esta mujer y expuso Gastón Pols como adicto y expuso una mamá de un esquizofrénico. En el segundo panel eran todos especialistas. Estuvo el decano de la Facultad de Medicina, hubo gente de la Asociación de Psiquiatría, hubo psicólogos, eran 5. Y el tercer panel era el de la justicia, un juez civil y un juez penal. Y el que moderó ese panel es Juan Rosas, que es el hermano del que acuchilló al cabo Roldán aquella vez en el Malva, contando la experiencia de que su hermano, una persona con recursos, con todo, él nunca logró poder internar a su hermano. Terminó muerto después de acuchillar al cabo Roldán. Entonces me parece que yo siempre le digo al presidente de la Comisión de Salud, a Pablo Yedlin, que defiende la ley, le digo, Pablo, prefiero ser pesada que insensible, le digo. No puede ser que el Congreso no esté hablando de salud mental. Yo no digo que le des bola a mi proyecto, si no te gusta le damos bola a otras, pero tenemos que hablar de salud mental. No puede ser que el Congreso esté dando vuelta a la cara y no hablemos de algo que... Insisto, después de la pandemia se multiplicaron por 10, no me sale la palabra. Por 10. Por 10 los casos en los consultorios y en las hospitales por adicciones. Un crecimiento exponencial. Exponencial. Diputada, gracias por el testimonio en la radio. Le dejo un saludo. Gracias a ustedes, hasta luego. La diputada nacional Marcela Campagnoli de la Coalición Cívica con este planteo de revisar la ley de salud mental a propósito de la tragedia de Villa Crespo y aludía a otros hechos muy gravosos como por ejemplo la situación de Chano, que en su momento la propia madre pedía un cambio en la legislación permitiendo la internación preventiva de personas con problemas de salud mental cuando los familiares y todo el entorno está medianamente en coincidencia con planteos de la psiquiatría. 8:24, ahora en la mañana.